Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un poncho tipo toalla para niños como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, colocamos la tela sobre una superficie plana, la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y la volvemos a doblar por donde estáis viendo con el ancho del patrón principal, el patrón del cuerpo. Necesitamos que nos salgan dos pliegues porque el delantero y el trasero es igual con el mismo patrón, lo único que cambia es el cuello. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y teniendo en cuenta la dirección de los dibujos de la misma. Y como este patrón ya lleva los márgenes para las costuras, vamos a recortar justo en el borde del patrón por todo el contorno. Hacemos piquetes en el centro que nos servirán como guía y vamos a quitar la capa superior porque esta nos va a servir para la espalda. Y ahora vamos a recortar el cuello un poco más bajo que va a ir en la parte delantera de nuestro poncho toalla. Lo único que tenemos que hacer es alfilerear de nuevo el patrón, pero solamente a la capa que está dentro, y luego solo recortamos esa capa, es decir, dos capas de tela, no las cuatro. Además, en esta parte delantera, justo en el centro, vamos a hacer una abertura de unos 5 o 6 centímetros aproximadamente, que es hacer un corte como el que estáis viendo. La capucha la vamos a cortar de los restos de tela. Ya veis que nos ha sobrado un trozo que es la parte central de la tela. La voy a cortar por la mitad porque así me va a coincidir la dirección de los dibujos. La corto por la mitad, la coloco de tal forma que los derechos de la tela estén enfrentados y ambos dibujos estén alineados. Y vamos a colocar la capucha y alfilerear a las dos capas de tela. Luego recortaremos por el contorno justo porque ya sabéis que este patrón pues ya incorpora el margen de costura. La parte delantera, la frontal, la que va en la cara, la voy a cortar como a 1,5 centímetros más aproximadamente para que luego vuelque y así no se vea por fuera la toalla. Además le voy a hacer dos marquitas que me van a servir como guía para saber dónde tengo que doblar y dónde tengo que coser. La tela de toalla la vamos a doblar con el derecho hacia adentro, con el ancho del patrón, por ejemplo, y vamos a colocar el patrón de la parte de la espalda o el trasero, como estáis viendo, haciendo coincidir perfectamente con la doblez de la tela. Voy a cortar directamente tela con tela porque de esta manera ambas piezas me van a salir exactamente iguales. La cortamos la espalda. Ahora vamos con el delantero y hacemos la misma operación. Doblamos la tela de la toalla con el derecho hacia adentro y alfilereamos haciendo coincidir ambas doblez de patrón de ambas telas, la exterior y la de toalla que servirá para forro, y luego recortamos en la justa medida. Esto no es lo que vamos a hacer con la capucha, que al contrario vamos a coger el patrón y vamos a colocarlo sobre la toalla doblada y luego vamos a recortar como a 1 centímetro menos de la parte frontal, la que va en la cara aproximadamente, porque como hemos dejado 1,5 centímetros más o menos de la tela exterior para luego doblar hacia adentro y que nos quede una especie de, digamos, dobladillo de la tela exterior en la parte frontal de la cara. Comenzaremos a coser por la capucha. Vamos a unir ambas piezas de capucha, la de la tela exterior, por donde estáis viendo, por la parte curvada, a 1 centímetro aproximadamente
del borde de la tela vamos a coser esta parte de la capucha, tanto en la tela exterior como en la toalla, con una puntada lineal sencilla. Abrimos ambas piezas de capucha y haciéndolas coincidir perfectamente por esa línea de costura que acabamos de hacer, tanto en un extremo como en otro, vamos a colocar una capucha dentro de la otra haciendo coincidir los derechos de la tela, es decir, los derechos de las telas estarían enfrentados. Y vamos a coser por la parte exterior o la que va a ir en la parte frontal de la cara de nuestra capucha, 1 centímetro aproximadamente, con una puntada lineal sencilla. Volcamos la capucha del derecho, la colocamos como estáis viendo, introduciendo la parte de forro hacia el interior de la misma y doblamos por las marcas que habíamos hecho, dejando como 1 centímetro de tela de autobuses, en este caso de la tela exterior, dentro del forro de la capucha. Colocaremos el delantero y el trasero, ambos unidos por los hombros con los derechos de las telas enfrentados, como estáis viendo, uno encima del otro. Y cosemos los hombros, en este caso, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Haremos lo mismo con la tela de toalla. Colocamos delantero y trasero uno encima del otro, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros y con los derechos de la tela enfrentados y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y en este paso vamos a unir la capucha a la tela exterior, en este caso la de autobuses, de la siguiente forma. Colocamos el cuerpo del poncho, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba. Y vamos a hacer coincidir, como estáis viendo, la tela de autobuses enfrentada a la tela de autobuses, haciendo coincidir la costura trasera central de la capucha con el piquete central de la espalda. Vamos a coser desde ese piquete o desde ese centro de la espalda por todo el contorno del cuello hasta un extremo y desde el mismo centro hacia el otro, dejando 1 centímetro aproximadamente que se quedará sin coser porque luego al ponerle el forro, la toalla, vamos a perderlo como margen para costura. Entonces vamos a hacer como os estoy diciendo, para que nos cuadre bien totalmente la capucha en el contorno del cuello tenemos que coser desde el centro trasero de la espalda hacia los extremos delanteros de nuestro poncho toalla, a 1 centímetro aproximadamente, más o menos es el ancho de patilla o el ancho del pie de prensatelas. Vamos a ir cosiendo por todo el contorno del cuello. Y así nos quedaría. Ahora colocamos la toalla encima, justo haciéndola coincidir por el hueco o el contorno del cuello, con los derechos de ambas telas enfrentados, es decir, los derechos de la toalla y el derecho de la tela exterior de autobuses, en este caso, enfrentados. Vamos a hacerlo coincidir con la capucha dentro y vamos a coser por todo el contorno del cuello y la abertura a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para poder darle la vuelta y que no se nos quede esta parte tirante, vamos a hacer unos pequeños cortes perpendiculares a la línea de costura del contorno del cuello, como estáis viendo. Son cortecitos que no llegan a la línea de costura del cuello. Además vamos a recortar las esquinas y vamos a hacer un pequeño corte en la V del escote. De esta manera, así al darle la vuelta no se va a quedar esta parte tirante. Le damos la vuelta, sacamos la capucha y dejamos, como estáis viendo, nuestra capa, nuestro poncho toalla. Ahora este paso es súper importante. Tenéis que fijaros bien porque vamos a hacer primero un lado la parte delantera y luego la parte trasera. ¿Por qué? Porque si no luego no se puede dar la vuelta. Lo que hacemos es como una especie de empanadilla con las dos capas delanteras sin llegar a coser, o sea, metiendo bien la espalda, tanto la de toalla como la de autobuses, en esta empanadilla, digamos, y vamos a coser
los laterales o en forma de U, dejando un hueco en el lado de lateral para luego darle la vuelta. Y cosemos desde un hombro hasta el otro, dejando un hueco sí en el lateral de unos 6-7 centímetros aproximadamente, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela toda la parte delantera. Una vez que lo tenemos cosido, por el hueco que hemos dejado le vamos a dar la vuelta y lo vamos a colocar del derecho. Ahora nos toca hacer la misma operación con la espalda. Es decir, cogemos ambas capas de la espalda, introducimos el delantero entre ambas capas, como estáis viendo, haciendo una especie de empanadilla, digamos, con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser desde un hombro hasta el otro por todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, dejando unos 8 centímetros, 10, bueno, depende un poco de cómo veáis la necesidad de dejar este hueco para luego darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta sacando lo que ha quedado dentro por este hueco que hemos dejado en el lateral. Vamos a colocarla totalmente del derecho y la vamos a planchar muy bien, dejándola perfectamente planchadita y acopladas ambas telas, la del forro y la exterior. Y ahora con unas puntadas a mano, ciegas o escondidas o invisibles, no sé muy bien cómo lo llamarán en vuestro país, pues vais a cerrar estos agujeros que habíamos dejado en los laterales, tanto en la parte delantera como en la parte de la espalda, para poder darle la vuelta. Estas puntadas se hacen como estáis viendo en el vídeo. Si no lo veis muy claro, en este mismo canal hay una clase de costura específica de puntada ciega o invisible. Y ya tendríamos nuestro poncho tipo toalla totalmente terminado para ir a la playa. Espero que os haya gustado, y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.